dada una línea que pasa por el negativo 7, negativo 13, y 5, negativo 9a, ¿cuál de las siguientes es la pendiente correcta de la línea? Y B, ¿cuál es la pendiente? Observe cómo si trazamos estos dos puntos en el plano de coordenadas para el punto negativo 7, negativo 13, desde el origen iríamos a la izquierda 7 unidades y hacia abajo 13 unidades. Entonces este es el punto negativo 7, negativo 13 para el punto 5, negativo 9, desde el origen vamos a la derecha 5 unidades y hacia abajo 9 unidades. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la pendiente de la línea que pasa por estos dos puntos, que es una pendiente con la línea roja. La pendiente de una línea es igual a la relación del ascenso a la carrera, que viene dada por la razón del cambio de y al cambio de x. Observe cómo la línea está inclinada hacia arriba de izquierda a derecha y, por lo tanto, sabemos que la pendiente es positiva. Para encontrar el cambio vertical o el cambio de y, necesitamos encontrar la diferencia de las coordenadas y para encontrar el cambio horizontal o el cambio de x necesitamos encontrar el cambio en las coordenadas x. Entonces, para mantener las cosas organizadas, llamemos a este par ordenado x sub 1, y sub 1, y este par ordenado x sub 2, y sub 2. Y ahora podemos usar la fórmula de la pendiente para encontrar la pendiente de la línea. Entonces tendríamos que la pendiente m es igual a, y sub 2 menos y sub 1 es negativo 9 menos negativo 13 dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Es 5 menos 7 negativos. Simplificando, negativo 9 menos negativo 13 se simplifica a negativo 9 más 13, que es positivo 4 y 5 menos negativo 7. Se simplifica a 5 más 7, lo que equivale a 12, y 4 12 se simplifica a 1 3. Ahora, mirando nuestra pregunta nuevamente, observe cómo nuestra fórmula de pendiente coincide con esta primera opción. Aquí para y también sabemos que la pendiente es positiva 1 3. Pero sí quiero mencionar que no tuvimos que etiquetar este par ordenado x sub 1, y sub 1, podríamos haber etiquetado este x sub 2, y sub 2, y este par ordenado x sub 1, y sub 1. Hagamos esto también para ver que obtenemos los mismos resultados. Entonces etiquetaremos este par ordenado x sub 2, y sub 2, este par ordenado x sub 1, y sub 1. Entonces, usando la misma fórmula de pendiente, tenemos m es igual a y sub 2 menos y sub 1. Ahora es negativo 13 menos 9 negativo. Y x sub 2 menos x sub 1 es negativo 7 menos 5. Simplificando, negativo 13 menos negativo 9 se simplifica a negativo 13 más 9, que es negativo 4, y negativo 7 menos 5 es igual a negativo 12. Observe que 4 negativo dividido por 12 negativo también se simplifica a 1 3 positivo. Sin embargo, volviendo a la pregunta por última vez, observe cómo la fórmula para m no se muestra en este formulario. Y por lo tanto esta es la única forma correcta de la pendiente. Y finalmente, antes de irnos, porque ahora sabemos la pendiente, ahora sabemos la relación entre el ascenso y la carrera, o la relación del cambio vertical al cambio horizontal, lo que significa que si vamos a cualquier punto de la línea, subimos una unidad y derecha 3 unidades, deberíamos estar en otro punto de la línea. Entonces, por ejemplo, si comenzamos en este punto aquí, suba una unidad. Recuerde que el eje vertical se escala en 2, por lo que subimos una unidad y luego a la derecha 3 unidades. Observe cómo estamos en otro punto de la línea. Espero que hayas encontrado esto útil.